Hola Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Eleni. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Hola, Anderson. Buenas tardes. ¿Qué tal, Noemí? Hola, Wendy. ¿Qué tal, Edgar? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Hola, Iris. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Buenas tardes, Sandy. Buenas tardes, licenciado. Hola, Ítalo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jacqueline? Buenas tardes, Dulce. Me dicen si se ve ya la pantalla, por favor. Sí, Sí, licenciada. Gracias. Bien. El día martes estuvimos platicando acerca de la historia como ciencia, que es un hecho histórico, ¿ya? Las características que tiene, que todo forma parte de un proceso, ¿ya? Que la historia pues hace investigación, ¿ya? ¿Por acá nos quedamos? Pregunto. Como me fui rápido el día que tenía que examinar a sus compañeros.
¿Vemos esto? Y Lick, nos quedamos en la diapositiva 29. En esta. Sí. Gracias. Bueno, entonces, en este caso, la historia, como una ciencia, pues uno de los principios, hablábamos de que el principio de la ciencia es cuestionar, ¿ya? Entonces, pues la historia siempre pregunta, ¿no? Siempre cuestiona cómo, dónde, cuándo, para qué, ¿ya? Y a quien cuestiona, pues cuestiona sus fuentes, ¿no? A la donde va obteniendo información para construir las investigaciones que deba de realizar, ¿ya? Entonces, pues esto es parte del trabajo que se realiza, ¿ya? Que es el cuestionamiento, ¿no? Eso siempre se mantiene, ¿ya? Entonces, es parte fundamental del desarrollo, ¿no? Entonces hay que preguntar, porque en la medida que se pregunta, se obtienen respuestas, ¿ya? Entonces, ya la historia para en general, pues nos ayuda a comprender el presente, ¿ya? Buscando sus bases en el pasado, ¿ya? Entonces, a manera de tener ese cúmulo de experiencias, desarrollar hilos identitarios, eh, ver que en el concurso bueno, en relación que se establecen relaciones no solo con otros países, sino que incluso dentro del contexto nacional, ¿no? Entonces que los acontecimientos no se dan de una manera aislada, ¿ya? De que pues debemos de utilizar metodologías, ¿no? Y que a partir del conocimiento de tanto de la historia y de otras ciencias, pues vamos a tener relaciones con otras ciencias, ¿ya? Entonces, y eso no es solamente para el caso de la historia, sino que es para el caso de la ciencia en general, ¿ya? Entonces, como individuos, cómo somos de manera individual, porque vimos de que quienes protagonizan la historia, pues los grupos sociales, ¿ya? Y cómo nos insertamos nosotros en ese contexto. Y tener nuestros criterios propios, ¿ya? Fundamentados y de esa manera poder pues asumir nuestras posturas, ¿no? Y sin miedo a el debate, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos bien argumentados. Entonces, la historia pues tiene su periodización, ¿ya? Esto como una manera, como lo fundamentaba Polibio, ¿no? Que había que organizar esos datos que vamos encontrando. Entonces vemos de que el periodo de la historia antes del desarrollo de la historiografía, ¿ya? Que es lo escrito, ¿ya? El desarrollo de la escritura, entonces se subdivide en prehistoria, ¿ya? Ese periodo se le denomina la prehistoria, ¿no? Entonces, la prehistoria y sus subdivisiones, el paleolítico, el neolítico y, ¿cómo se llama? El periodo de la aleación de los metales, ¿ya? Entonces, es como el desarrollo de la humanidad, ¿ya? Y en base a esto, ¿para qué? Para poder comprender de una manera más sencilla, pues, los acontecimientos. Y tenemos la edad antigua. Cuando hablamos AC, ¿a qué nos referimos? Antes de Cristo. Antes de Cristo. ¿Y DC? Después de Cristo. Después de Jesús. Bueno, entonces tenemos el periodo del Imperio Romano, la Edad Antigua, ¿ya? Del siglo IV, ¿ya? Hace. Vamos a ver, hay alguien que tiene un micrófono abierto acá. Ya. Entonces tenemos el desarrollo del Imperio Romano, ¿ya?
la Edad Antigua, del siglo IV hasta el desarrollo del Imperio Romano, ya cuando se extiende el Imperio Romano hacia Europa, el centro de Europa y también el área asiática, ya. La Edad Media, ya que ese periodo de transición que va del 476 hasta cuando se da la caída del Imperio Romano de Oriente, que cae en manos de los turcos otomanos y se da el cierre de esa antigua ruta comercial con el Oriente. Ojo con eso, ¿ya? 1453, ¿ya? Y 1492. ¿Qué sucede en 1492? Ya hemos hablado de esto y de un personaje que interesa para el curso. A ver. El descubrimiento de América. Exactamente, la llegada de Colón, ¿no? Bueno, esa hasta ahí es como la ruptura, ¿no? Y la edad moderna que va de 1492 a la Revolución Francesa, ¿ya? 1789. Y lo contemporáneo de 1789 a la actualidad, ¿ya? Entonces, más o menos es la periodización que se utiliza para ir organizando los acontecimientos. Entonces, para sustentar sus descubrimientos y también sus investigaciones, la historia va tras la huella, ¿ya? Tras esa evidencia, ¿ya? ¿Cómo se le conoce esa evidencia? Las fuentes de la historia, ¿ya? Entonces, las encontramos en distintos espacios, las encontramos en documentación, también en otros, ¿cómo se llama? En cuestiones fílmicas, en monumentos, ¿no? Entonces todo esto, toda esa información significativa para nuestras investigaciones, pues las encontramos, ¿no? Entonces hay que organizarlas, hay que interpretarlas, hay que preguntarles, ¿ya? Como ustedes hacen a cualquier libro, cuando toman un libro y comienzan a leer, ¿ya? Entonces ustedes comienzan a revisar, bueno, ¿por qué es esta situación? ¿Cómo se dio? En la medida que ustedes vayan leyendo los libros, ¿ya? Van a ir encontrando los datos, ¿ya? Entonces, de la misma forma, pues vamos a ir buscando esas respuestas a las preguntas que nos estemos planteando. Entonces, esas huellas pueden ser como muy antiguas y como también un poco recientes, pero de todos modos esas son nuestras fuentes de investigación. Y entonces, cada quien hace uso de su criterio, hace cruce de información para tener criterios de certeza, ¿no? Entonces, eso se aplica no solamente a la historia, sino que es parte fundamental del método científico. Entonces, se buscan pues las fuentes primarias, ya que son las de primera mano, las que no han sido utilizadas, ya, y que es donde vamos a nutrir la mayor cantidad de información. Y también están las fuentes que se originan de las fuentes primarias, que son las fuentes secundarias. Entonces ahí vamos a encontrar pues ya libros, revistas, etcétera, ya. Entonces, esas son más o menos las formas en que se hace el trabajo de investigación y hay distintas fuentes, ¿ya? Desde las clásicas, que son las documentales o las fuentes escritas, ¿ya? Entonces ahí toda la serie de documentación, las iconográficas en donde podemos encontrar tanto pinturas, ¿ya? Dependiendo de cualquier periodo, escultura, arquitectura, ¿no? ¿Ya? Tenemos las gráficas en donde están las imágenes, las fotografías que nos dicen algo, ¿no? Mapas, por eso se hacen uso de las mapotecas, que es donde van guardando los mapas, ¿no? Y los archivos sonoros, ¿no? Algunos testimonios que hayan sido correctamente guardados, ¿no? O incluso hay alguien que los vaya recopilando, ¿no? Entonces, eso también es fundamental. Y restos humanos. Y también en esta casa
Aquí en este caso habrían huesos, también algunos cuestiones como muebles, ¿no? Entonces, instrumentos, cualquier tipo de instrumento que pueda aportar información y vamos a ir viendo cómo, e incluso hasta instrumentos musicales. Por ejemplo, en el año 2013 se llevó a cabo en Guatemala el juicio por genocidio. Y parte de las evidencias que se utilizaron para ese juicio fueron restos humanos. ¿Por qué? Porque eran parte de los restos que localizaron en las fosas clandestinas, ¿ya? Y estos pues fueron tratados por la Fundación de Antropología Forense. Y entonces se hicieron una recopilación bastante fuerte, ¿ya? Y hasta con estudios de ADN, ya que donde pudieron establecer las cuestiones familiares con los sobrevivientes. Es decir, hicieron el cruce tanto del testimonio de los familiares como también los restos humanos, ¿no? Entonces, eso también sirvió para la fundamentación de ese juicio. Bueno, entonces, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo trabaja el historiador? Pues bueno, como parte de las ciencias sociales, pues realiza investigación, ¿ya? Investiga, organiza, recopila, escribe, también conserva, también difunde, ¿ya? Y presenta las investigaciones en los espacios en donde le es posible, ¿no? Entonces, además de trabajar en espacios, en distintos espacios donde se pueda ser llamado, ¿no? Entonces, el papel o el trabajo del historiador pues se realiza en distintos espacios, ¿ya? Entonces, la documentación que existe en Guatemala más antigua, de la época colonial, data de 1524, ¿ya? Aparte de la serie de códices que están en otros países, ¿no? Que esa documentación pues no está en el país. Entonces, en este caso es la paleografía, que es la disciplina que ayuda a leer la documentación antigua, que es la que ayuda de la que se tiene que hacer uso para poder interrogar a ese documento, ¿no? Y encontrar los datos que andamos buscando. Y entonces a veces hacemos uso de esto, ¿no? Y la documentación muchas veces está en mal estado. Entonces hay que tratarla de una manera bastante cuidadosa, ¿ya? Para conservar y también como una cuestión para la salud de las personas, ¿no? Porque también esas esporas son bastante difíciles. Entonces, hay que interpretar esos acontecimientos, esos hechos históricos y la forma en que, ¿cómo se llama?, en que fue vivida por las personas de su momento, ¿no? Y como todo investigador, pues también tiene un punto de vista, tiene una carga ideológica, pero tiene que tratar de ser imparcial al momento de hacer investigación, ¿ya? Aquí y no solamente al historiador, sino que también a todo profesional, también al abogado, ¿no? Hacer una cuestión ética y no y no encaminar las investigaciones hacia donde queremos, sino que respetar cuáles son los datos que hemos encontrado y presentarlo, ¿no? Entonces, más que todo es una valorización a la ética, ¿no? Eso es lo principal, que hace falta mucho en la actualidad, ¿ya? Y la historia no se da de una manera aislada, la ciencia, ¿no? Sino que tiene relación con otras ciencias, porque los acontecimientos y la ciencia, para hacerla como tal, pues tiene que hacer uso de las otras, ¿no? Entonces, la antropología, la sociología, el derecho, lingüística, economía, la arqueología, paleografía, que era la disciplina que les decía, y la geografía, tanto en la geografía humana como en la geografía física, ¿ya? Entonces,
que hasta hace algunos años únicamente nosotros sabíamos que la geografía pues era para hacer localizaciones y ubicaciones. Sí, es cierto, es una parte de, pero también está la cuestión humana o el impacto que ha tenido el humano sobre su entorno geográfico. Corrientes historiográficas, pues hay distintas, aquí les menciono algunas: el historicismo, el positivismo, el materialismo histórico y bueno, y la historia científica, ¿no? La historia crítica. Entonces, vamos a analizar un poco, pues, qué es la historia oficial versus la historia crítica, ¿ya? ¿Quién quiere leer qué nos dice Luis Villoro, por favor? A ver. José, por favor, solo voy a dejar. La historia oficial. Las historias oficiales suelen colaborar a mantener el sistema de poder establecido y manejarse como instrumentos ideológicos que justifican la estructura de dominación imperante. Luis Villoro, El sentido de la historia. Así se llama el libro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos está diciendo? Que muchas veces las historias que son escritas desde el Estado son historias que son escritas sin cuestionar, ¿ya? Así de una manera plana, y muchas veces nos presenta, está destinada a no hacer una interpretación científica de los acontecimientos, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora que la historia científica o la historia crítica, solo voy a dejar entrar aquí. Bueno, entonces tenemos la historia crítica, pues es la historia científica. Es la que presenta evidencia, es la que contrasta, es la que comprende, es la que analiza y cuestiona, ¿ya? Que para construir la investigación, ¿ya? Entonces, y pues se sustenta, es sustentable, ¿no? Entonces, y que no tiende a ser, ¿cómo se llama? Manipulada, ¿no? Sino que se respeta los resultados que dé la investigación. Entonces, ¿por qué es importante que un abogado sepa de historia? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Es importante o no es importante? ¿O es necesario? Yo pienso que sí, porque el que no conoce su pasado está condenado a repetir en el futuro. Muy bien. Esa es una cuestión de memoria, conocer. ¿Qué más? Para poder emitir el justo juicio o la justa conclusión. Para ser como equilibrados, ¿no? Al momento de analizar. ¿Qué más? Enseñarla, poder transmitirla de generación en generación, que no se pierda. Preservación. Kevin. Compañeros, buenas tardes, licenciado, buenas tardes. Yo creo que a través de la historia aprendemos el cómo y el por qué se crearon las leyes que hoy nos rigen, ¿verdad? Para conocer nuestros sistemas legales, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver posibles respuestas. Primero, la ley orgánica de la universidad establece, ya en el artículo 62, que todo profesional egresado de la Universidad de San Carlos, sea abogado, agrónomo, arquitecto, médico, antropólogo, ingeniero, todo profesional, por lo menos en su formación, tenga que llevar o cursos de sociología, o cursos de antropología, o cursos de historia, ¿ya? De economía, con el fin de comprender la realidad guatemalteca, ¿ya?
desde un punto de vista analítico, ¿ya? Para conocer a esa Guatemala, ¿ya? Eso está dentro de la ley orgánica de la universidad. Además de la ley orgánica de la universidad, también es una necesidad. Y vamos a ver qué nos dice Víctor Town. ¿Quién quiere leer, por favor? Esther. El derecho no puede comprenderse sin la historia y la historia no puede comprenderse sin el derecho. Van de la mano, ¿ya? Van de la mano, ¿ya? Entonces, esto es fundamental. Fíjense que en el caso de Guatemala hay un caso bien fundamental de un historiador del derecho y que fue uno de los principales constitucionalistas también. Les hablo del doctor Jorge Mario García Laguardia, recientemente fallecido, murió en el año 2021. Él, su tesis él es abogado, ¿no? Fue abogado y estudió historia del derecho en México. Su tesis de maestría fue sobre la reforma liberal en Guatemala y su tesis doctoral fue, por eso es constitucionalista, fue sobre la Constitución de Cádiz de 1812. Entonces, pues para que veamos la estrecha relación que hay entre historia y derecho. Bueno, primero, comprender a la sociedad, comprender el pedacito que en donde nos tocó vivir, conocer nuestro contexto, ¿ya? Y esa diversidad existente en Guatemala. Ustedes estudian el derecho positivo, pero además del derecho positivo, ¿qué otro derecho existe en Guatemala? A ver. Nos vamos al altiplano de Guatemala. ¿Cómo se llama? Derecho natural, si no estoy mal. ¿Aquí cómo se le llama? Es parte del derecho natural. Derecho maya, ancestral. El derecho consuetudinario. El derecho maya. ¿Ya? Entonces, también lo que decía el compañero, conocer cuál fue el origen de las leyes y cómo han cambiado, ¿ya? Que han regido a la sociedad. Y recuérdense, sin sociedad no hay derecho, ¿ya? ¿Sobre quién hace efecto toda esta reglamentación? Sobre la sociedad, ¿ya? Entonces, tenemos que conocer nuestro entorno, ¿ya? Para poder comprenderlo, ¿ya? Y de esa manera, pues, poder actuar, ¿ya? Porque es el territorio en donde ustedes van a trabajar y ese es la Guatemala que nos tocó vivir, ¿ya? Entonces, es necesario hacerlo, ¿ya? Entonces, dentro de algunas de las respuestas que podemos encontrar, ¿ya? Y también, pues, cómo insertarnos, tener elementos de análisis, ¿ya? Y cómo relacionar al derecho con las otras ciencias, ¿ya? Entre algunas. Bueno, entonces yo lo dejaría acá, ¿ya? Y dentro de las instituciones legales, por ejemplo, les hablaba de García Laguardia, ¿ya? Tenemos la Constitución de Bayona que no entró en vigencia en América, pero sí en la península, ¿ya? Hasta la Constitución de 1985. Pero de estas, pues, hubieron distintas constituciones que tuvieron vigencia en este país, ¿ya? Entonces, pues también. Bueno, entonces lo dejo ahí. ¿Alguna pregunta antes de pasar al otro tema? ¿No? Todo claro, licenciada, gracias. Muy bien. Empezamos entonces. Vayan leyendo, por favor, porque ahorita vamos a entrar a analizar el capítulo 2.
¿ya? Y estos se van complementando, ¿ya? Entonces hay que ir leyendo. No todo lo que vayan a leer está en el libro y no todo lo que yo diga acá también está en el libro. Entonces esas son complementaciones. ¿Se ve ya la presentación? Sí, licenciada. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver el origen del hombre americano, o sea, el poblamiento de América, ¿ya? Hay un micrófono que está abierto ahí, por favor, si lo podemos, Noemí tiene abierto su micrófono, ¿va a decir algo? Bueno. Antes de la llegada de los españoles a América, este continente ya estaba poblado, ¿ya? Había una sociedad que se había desarrollado, ¿ya? Y que había, tenido distintos avances, ¿ya? Pero la pregunta que hasta hoy en día todavía los especialistas se siguen cuestionando es, ¿de dónde vinieron? A ver, ¿qué me pueden compartir ustedes que saben acerca de esto? ¿O no sabemos nada? A ver, hoy sí. Posibles respuestas. ¿José? Sí, dice que es una teoría, no recuerdo bien cuál es el que dijo el autor de esa teoría, pero se supone que eran personas Homo sapiens, creo que era, o más para adelante, pero eran personas que llegaron del estrecho de Bering y por ahí cruzaron Que vinieron, para que América. cruzaron el estrecho de Bering. Sí, esa es una teoría. Ajá. La otra es de que hubieron también diferentes acontecimientos pues naturales que permitieron la migración del hombre o sea, migran de un lugar a otro, pero también por movimiento de la tierra, porque vieron como fragmentos de la tierra que se fueron partiendo y una parte quedaron en un lado y otro en otro lado. Es como un rompecabezas, digamos. Entonces unos migraron para un lado y otros para otro lado. Ajá. Sí. Y de distintos, de distinta procedencia, ¿ya? Sí, Pues, son hasta rastreables, creo yo, porque también hay una tesis de licenciatura sobre eso, que rastreó por el tipo de lanza que ocuparon, algo así, por el tipo de punta, era muy diferente, las técnicas. Sí. Muy bien. Entonces, esas son posibles respuestas, ¿ya? Y digo posibles porque esto todavía arroja muchas, ¿cómo se llama? Han habido muchas teorías, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo algunas, ¿ya? Que nos plantean. La otra pregunta, ustedes ya, algunos ya han aportado de que llegan por medio del estrecho de Bering, ¿ya? O por estas explosiones como plantea Seleni, ¿ya? Pero vamos a ir viendo. Los especialistas que han buscado esas respuestas, pues nos plantean posibles, ¿no? Se plantearon las preguntas y nos dan posibles respuestas, ¿ya? Entonces, pues, algo fundamental que hasta el día de hoy hace que la gente vaya de un lugar a otro es la búsqueda de qué, jóvenes, que nos hace migrar. Seleni lo dijo, que emigrar. A ver, ¿por qué migra la gente? Una mejor calidad de vida. Ajá. Alimento. La alimentación. La búsqueda de la alimentación. Bueno, también hay gente que sale del país también hay personas que salen del país por miedo a represalias. Ah, sí, esto es ya, y especialmente hoy en Guatemala. Veamos qué está sucediendo, ¿ya? Pero sí,
O sea, son distintas causas. Y vemos de que hay migración interna, ya, del campo a la ciudad o de la ciudad al campo últimamente, ya, entre regiones y la migración internacional, ¿no? Entonces, el humano siempre ha buscado la manera de sobrevivir, ¿ya? Entonces, es un ser migrante y sociable. Entonces, estas teorías de cómo se pobló este continente, pues hay, revisando algunos textos recientes de, de este año, se plantea de que el continente americano fue el último en poblarse, ¿ya? A diferencia de África, que se conoce como la cuna de la civilización humana, hacia Europa, ¿no? Y la misma, ¿cómo se llama? Hoy Australia, ¿no? Entonces, ¿debido a qué? Debido a las condiciones climáticas, ¿sí? Porque eran territorios que estuvieron sumergidos, ¿ya? Y en el tiempo de las glaciaciones y en donde ya hubieron condiciones que permitieran la vida, entonces comenzaron esas migraciones y vamos a ver de qué manera. Existen dos, dentro de estas teorías que vamos a analizar, hay dos vertientes de dataciones. ¿Por qué? Está la que propone el poblamiento temprano, en donde los estudios han arrojado evidencias de hasta entre 25.000 y 30.000 años de antigüedad, ¿ya? Y vamos a ver en qué se basa. Y está la de poblamiento tardío, que últimamente, a partir de los años 70 para la actualidad, se ha ido resquebrajando, porque las evidencias ya llegan hasta los 20.000 años ya perfectamente documentadas. Entonces, pues son las que los especialistas se han adherido a una o a otra o simplemente presentan los resultados de sus trabajos. Este descubrimiento se realizó en el año 2021 en Nuevo México, en donde se encontraron las huellas más antiguas del continente, ¿ya? Estas son huellas de niños, adolescentes aproximadamente, ¿ya? Que quedaron, el fechamiento arrojó 20.000 años de antigüedad, ¿ya? Entonces, ¿en qué grupo estaría? Poblamiento temprano. El poblamiento temprano, ¿ya? Entonces, y estas pues complementan la teoría de la cultura Clovis, ya que la cultura Clovis decía que era 12.000 años de antigüedad, pero resulta que muy cerca de donde se desarrolló la cultura Clovis se encontraron este fechamiento. Entonces, por eso se ha venido como resquebrajando la del poblamiento tardío. Y vamos a ver por qué. Bueno, entonces tenemos las teorías del poblamiento de América. Dentro de ellas está la asiática, la oceánica, la australiana, la autóctonista, cultura Clovis y la de Monteverde, que se complementan. Estos antiguos pobladores del continente venían en la búsqueda de satisfacer sus necesidades básicas. No eran grupos, grandes grupos, ¿no? Recordémonos que eran pequeños grupos que buscaban alimentación, ¿ya? Actividades como la caza, la pesca, la recolección eran muy frecuentes. Y como lo decía el compañero, que en algo están de acuerdo estas personas, estos especialistas, es de que el Homo sapiens es el que llega ya al continente, ¿ya? Y entonces hay grupos que se extinguieron, ¿ya? Pero vienen otros y los van sustituyendo, ¿no? Debido a las condiciones de vida, la esperanza de vida del momento. Entonces, vamos a la propuesta que nos hace Alex Heidrich,
¿ya? Y él es partidario, está dentro de ese primer, dentro del grupo de la, ¿cómo se llama? El poblamiento tardío. Bueno, entonces él habla de que las condiciones de vida durante la última glaciación, que es la denominada de Wisconsin, esta glaciación permitió que el área de la Siberia, en donde permite la Beringia, o sea, el estrecho de Bering, ¿ya? Que conecta con el área de lo que hoy es Alaska, ¿ya? Permitió condiciones que se hiciera un puente natural para que pequeños grupos nómadas entraran, ¿ya? En la búsqueda de los grandes mamíferos, ¿ya? Cuando hablo de los grandes mamíferos, hablamos de qué mamíferos, jóvenes, bisontes, Los mamut. el mamut, ¿ya? Y actividades como la caza y la recolección, ¿ya? Pequeña pesca. Entonces, estas teorías, la teoría de Alex Heidrich, él es de origen checo, ¿ya? Pero trabaja con grupos en el área de Alaska y también en el área mexicana, ¿no? Donde hace sus investigaciones. Entonces él habla de que llegan a América caminando, ¿ya? Pequeñas barcazas que se utilizan por el área del estrecho, ¿ya? Pero él propone de que el origen de el antiguo americano es un origen único, ¿ya? Él plantea Asia, ¿ya? Principalmente Mongolia. Y entonces las evidencias que presentan es idiomas con un tronco común, ¿ya? Tanto esas poblaciones que se desarrollan en ese territorio, como también del área de Mongolia. Presenta también las cuestiones de similitudes físicas, ¿ya? Lampiños. La mayoría de los, bueno, ya hoy en día ya hay quienes tienen mucha barba, y hay quienes que no. Estatura baja, los dientes como dos hachas, ¿ya? Así, los dientes saltones como castor, ¿ya? Cabello liso, ¿ya? Y entonces, algunas cuestiones idiomáticas, ¿ya? Como también la famosa, aquella mancha que todos los bebés tienen al momento de nacer. ¿Cómo se llama esa mancha, joven? Mancha La mancha mongólica. mongólica. La mancha Licenciada, mongólica. aquí no entraría también lo del diente en pala. Sí. Por eso los dientes sí. Que es como una pala por el lado de adentro, pues se llama diente en pala, ¿verdad? Esos son las evidencias que presentó Heidrich, ¿ya? Esta teoría de Heidrich, algunos de sus seguidores todavía para el año 2000 hacía estudios en el área mexicana. Pero en la actualidad ha estado en bastante, ¿cómo se llama? Muy cuestionada, debido a que a estudios recientes ya ahora con la cuestión del ADN y los mismos estudios que presentó Paul River, pues arrojan otros resultados. Y vamos a ver a qué nos lleva Paul River. Paul River habla sobre la teoría oceánica, ¿ya? Y él no vota totalmente la teoría de Heidrich, pero la complementa y la amplía. ¿En qué sentido? Él dice, sí viene, algunos proceden del área asiática, pero no es solamente del área asiática, sino el poblamiento no solo se dio por el estrecho de Bering. Debido a la procedencia de los grupos que él identifica y hace estudios no solo en el área de la América del Norte, sino que también en la América del Sur, ¿ya?
Entonces, y también en el área de las islas del Pacífico, en la Polinesia, ¿ya? Entonces, dice, pues no viene solamente de ahí, y no solamente entraron por el estrecho de Bering. Si las personas proceden de islas, son conocedores del mar, y por lo tanto es lógico que qué actividad hayan desarrollado. Pesca. La pesca y la navegación. La navegación. La navegación. Entonces, él propone de que hayan ido por el Pacífico, ¿ya? Poblando algunas pequeñas islas, desarrollándose más la navegación, y las hayan llevado a la América del Sur. Los otros grupos, o sea, él plantea un poblamiento simultáneo, ¿ya? Y entonces dice, entran por el estrecho de Bering, proceden también de Australia, de la Polinesia. Él habla del origen mongoloide, australiano, melanesio, y también de esquimales. ¿Cómo sustenta la teoría? Sustenta la teoría con grupos sanguíneos. ¿Cuál es el tipo de sangre universal? A ver. O positivo. Los grupos O positivo. También habla acerca de semejanzas idiomáticas, ¿ya? Con poblaciones de la América del Sur. Habla de la cabeza alargada, ¿ya? Y entonces habla también, acá, en esta parte de acá, hicieron, se le denominó la Conquití. Y esta Conquití es una embarcación rudimentaria que hace el recorrido de las islas del Pacífico a la América del Sur. Lógicamente monitoreado, ¿no? Y esto se hizo en los años 40. Pero demuestra con esto de que sí es posible haber seguido esa ruta, ¿ya? Entonces, es parte de aparte de lo demás, de la cuestión de las estaturas, ¿ya? Entonces, esto va complementando. ¿Cuándo vive Paul River? Paul River, finales del siglo XIX y la gran mitad del siglo XX, ¿ya? Entonces, hizo investigaciones en el área de México, en América del Sur y también en el área de Canadá, ¿ya? ¿Qué más encontramos de las teorías, no? Ahí está la de Antonio Méndez de Correa, ya que él es un antropólogo, él es portugués, ¿ya? Entonces, él propone el origen australiano, y es ahí donde se hace la conexión por las raíces africanas que se han encontrado y las momias que recientemente se han analizado. Y entonces él habla, acepta lo propuesto por los otros especialistas, pero dice también, no solo venían de la Polinesia, ¿no? Sino que también de las grandes islas de Australia, ¿ya? Y que llegan específicamente a la Tierra de Fuego, ¿ya? En el área muy austral de Chile. Argentina y Chile. ¿Ya? Entonces, y que estas personas llegan utilizando la navegación, ¿ya? Poblando las islas, ¿ya? Que se encuentran en el camino, ¿ya? Lógicamente esto es de muy larga data. Y entonces, y también, hizo estudios en el grupo, tanto con quechuas, ¿ya? Y con aymaras, ¿ya? Y entonces hace un listado de aproximadamente 200 palabras que encuentra muy similares entre la población de la América del Sur con grupos australianos, ¿ya? Y también la cuestión del cabello rizado, ¿ya? En poblaciones del área muy austral, que les permitió adaptarse a las inclemencias del tiempo de esos climas australes,
además de la utilización de la cerbatana, ¿ya? Como los instrumentos musicales y el tambor. Está muy africano, ¿ya? Entonces, pues estas son parte de las ¿cómo se llama? De las evidencias que presentó Méndez de Correa, ¿ya? Entonces, esta es la parte como que bastante austral, ¿no? Entonces, habla también que se complementan para el área de Argentina, ¿ya? Entonces, aquí es como la cuestión de un poblamiento simultáneo, ¿ya? Además, tenemos, este fue Méndez de Correa, y a finales del siglo XVII, porque este señor vivió entre 1850 a 1910, Florentino Amerino. A esta teoría se le conoce como teoría autoctonista. Y a Amerino lo que propone es de que el antiguo habitante de América no es de origen foráneo, ¿ya? Por eso dice autóctono. El antiguo habitante de América evolucionó en América. Es más, se atrevió a presentar, a decir, de que de América, estableciendo puentes de comunicación a través de los siglos, ¿no? Porque como esto fue paulatino, se pobló el resto del mundo. Y esto correspondía muy con los nacionalismos que se estaban desarrollando en América Latina, ¿ya? A finales del siglo XIX, ¿ya? Entonces, ¿qué presenta este señor como evidencia de estas situaciones? Pues presenta restos de animales, algunas semillas, y presenta también restos óseos, ¿ya? Pero fue Heydrich quien se encargó por medio de evidencias de votar la teoría de Amerino, ¿ya? Debido a que los restos que él presentó pues pertenecen a un Homo sapiens, ¿ya? Y este Amerino planteaba de que le llamó a los restos que él encontró, los restos óseos, le denominó el Homo pampeus, o sea, él plantea que de la Pampa Argentina se dio el poblamiento hacia el resto del continente, ¿ya? Entonces, esta teoría pues sí fue desechada, ¿ya? Pero se toma como parte de la historia de esas explicaciones de cuál era el origen del antiguo habitante de América, ¿no? Entonces, primero, al igual que Heydrich, él propone un origen único. Dos, de que pues era originario de América. Y otra, y esto sí se lo respetaron, fue de que como él era muy seguidor de la teoría del origen de las especies de Charles Darwin, ¿ya? De que las especies no son, ¿cómo se llama? De que las especies se transforman, ¿ya? Entonces no son estáticas, ¿ya? Eso es algo de lo rescatable de lo que había propuesto Amerino, ¿ya? Bueno, ¿qué sucede? Estas ya sí son las teorías que se han planteado. ¿Y qué sucede? Volvemos a la cultura Clovis. Pues la cultura Clovis hablaba Seleni acerca de esto, ¿no? Entonces, el Clovis pues es esta punta de lanza, ¿ya? Hay punta de lanza, este es obsidiana y esta son sílex, ¿ya? Entonces, ¿qué uso se le dan a estas puntas? Para la casa. Para casa. Para la casa. Son armas. ¿Sí? Entonces, puntas de lanza. Entonces, la datación, esta tiene que ver tanto con Nuevo México como Monteverde en la América del Sur, ¿ya? Entonces, esta cultura, pues, tuvo un desarrollo. La datación había llegado a 10.600 años, ¿ya? De antigüedad.
Pero resulta de que, como vimos, las huellas datan ahora, las encontradas en el 2021, datan de 20.000 años. Entonces esto lo lleva mucho más lejos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues se propone 13.000 años de antigüedad, siberianos, ¿ya? Cruzan el estrecho de Bering, ¿no? Venían en la búsqueda de los grandes mamíferos para dominar la fauna y megafauna existente. Y los primeros hallazgos comenzaron a realizarse en 1929, ¿no? Entonces tenemos las puntas de lanza, hay hueso tallado, también hay, ¿cómo se llama? Cerámica, muy poca, pero sí ya encontraron. Y entonces ya hay una organización de grupos más grandes. Plantean de posiblemente entre 50 y 100 personas que se establecieron ya en un espacio, ¿no? Entonces ya como se van haciendo un poco más organizados, ¿no? Estas son parte de de los restos de obsidiana que encontraron, restos líticos, se le conoce a esto, ¿ya? Esto es en el área está entre Arizona, Nuevo México y Texas, ¿ya? Pero por la datación lo habían conectado con el hombre de Monteverde o el asentamiento de Monteverde. Esto es en Chile, ¿ya? Y esto viene a reforzar un poco la propuesta que realiza Méndez de Correa, ¿ya? Y que se inscribe en el grupo de la datación de la más antigua, ¿no? Entonces, de una datación temprana. Este yacimiento que se encontró en Chile, las dataciones han llevado pues hasta arriba de los 13.000 años, ¿ya? Que han encontrado en Monteverde, encontraron restos de pequeñas aldeas, también encontraron cerámica, encontraron semillas, ¿ya? Entonces, y restos también humanos, ¿no? Esas son parte de los hallazgos. Entonces ya se está hablando pues de una organización un poco más compleja, ¿ya? Y pues complementando estos de la isla de Pascua, ¿no? Esta es parte de los maoríes en América del Sur, en Chile. Y entonces la mayoría de ellos pues estaba con la domesticación del fuego, ¿no? Y la búsqueda de los grandes mamíferos, ¿ya? Poco a poco pues ya se van organizando en pequeñas aldeas, ¿no? Y las actividades más comunes, ¿no? Entonces la caza, la recolección y la pesca de moluscos principalmente, ¿ya? Ya cuando se van organizando un poco más, pues ya la agricultura pues va a ser una de las actividades regulares que van a ir estableciendo. Entonces, esto nos lleva a algo fundamental que hay de las, ¿cómo se llama? De los estudios que se han realizado recientemente acerca del antiguo habitante de América. Pues de que, primero, su origen es multiétnico, ¿ya? La procedencia es multiétnica, ¿ya? ¿Y cómo han llegado a esto? Y esto lo han hecho con estudios de ADN, porque han encontrado restos de momias tanto en Alaska, han encontrado en México. La UNAM está haciendo muchos aportes a estas investigaciones y también en América del Sur, principalmente en el área Inca. Entonces han encontrado, como le han hecho estudios de ADN a las momias, entonces han encontrado ancestros euroasiáticos, ¿ya? Han encontrado también raíces africanas, ¿ya? Han encontrado del estrecho de Bering, ¿ya? Entonces
¿A qué vamos con esto? A de que toda esa cuestión de las razas puras y todo eso no existe. El humano ha sido un humano migrante, ¿ya? Y las dataciones han llegado hasta 26.000 años de antigüedad, ¿ya? Y cómo llegó de distintas maneras, ¿ya? Para convertirse en ese, que fueron los ancestros, o sea, los primeros habitantes del continente, y es el antecedente de las grandes culturas, ya luego la cultura maya, la cultura azteca, también inca, ¿ya? Todas estas culturas que se desarrollaron en América. Entonces, estos son estudios recientes. Y pues las rutas que se siguieron, ¿ya? Esto es un estudio que fue publicado este año, ¿ya? Pues han complementado, ¿no? El origen del antiguo habitante de América. Es decir, la pregunta de dónde vinieron todavía sigue muy abierta, y la otra pregunta de cómo llegaron también sigue respondiéndose, ¿no? Entonces, ante las evidencias más recientes. ¿Alguna pregunta a esto? ¿Comentario? Todo claro, licenciada, gracias. Muy bien. Todo bien, Lick. Muy bien. Entonces, pues bueno, las actividades pues son distintas actividades y pues ya comienzan a formarse las grandes culturas. Bueno, entonces tenemos algunas periodizaciones, ¿no? Para ir como entendiendo el desarrollo de las culturas, ¿no? Entonces tenemos el paleoindio, que son esas primeras agrupaciones, ¿ya? Que se formaron, ¿ya? Entonces tenemos a esos pequeños grupos nómadas, a los recolectores, ya el periodo arcaico, en donde ya hay más, ¿cómo se llama? Más reuniones, ¿ya? Son semisedentarias. ¿Por qué semisedentarias? Porque se establecen por más tiempo, hacen algunas actividades ya, pero no son destinadas directamente a la agricultura, ¿ya? Entonces, ya luego, cuando comienzan a desarrollarse la agricultura de una manera incipiente, entonces ya se establecen en un lugar. Entonces, esto ya son grupos que son nómadas. No, ya son grupos, se comienzan a hacerse sedentarios, ¿no? Entonces, que comienzan a dominar técnicas de la agricultura, el manejo del agua, la cuestión de la posesión de la tierra, ¿ya? Entonces, y tenemos el periodo formativo, ¿no? Que es el periodo, también se le conoce como el periodo, en el caso de la cultura maya, el periodo preclásico, ¿ya? Y el periodo que pues ya el desarrollo es más fuerte, y el periodo posclásico, que es el periodo de, ¿cómo se llama? De los señoríos, ¿ya? Son las sociedades que encuentran los españoles al momento de que hacen su llegada, ¿no? Y con el proceso en el caso del territorio de lo que hoy es Guatemala, es 1524, ¿ya? Algo que quiero que quede claro bien ahorita. Para esta temporalidad no existen los estados nacionales, no existe Guatemala, no existe México, no existe Estados Unidos, ¿ya? Sino que es un continente en sí. Por eso se habla de el poblamiento de América, ¿ya? Incluso de Guatemala como país, pues ya se va a hablar a partir de 1847, ¿ya? Entonces muy tardíamente. Acá no. Entonces, estas son las etapas que se proponen: el paleoindio, ¿ya? El periodo arcaico, el formativo, el clásico y el posclásico. Entonces aquí les puse algunas imágenes para que vayamos viendo las características de estos periodos, ¿no? Entonces, para que
pues vayamos dejándola bastante clara. Bueno, entonces, esto es fundamental, que estos primeros grupos humanos, pues son la base que desarrolla las grandes culturas, ¿ya? Entonces, estas grandes culturas, pues, se van a desarrollar en un territorio que hoy se conoce, pues, bueno, Paul Kirchhoff le denominó Mesoamérica. Y vamos a ver en qué consiste Mesoamérica. Mesoamérica no es Centroamérica, eso quiero que quede bien claro, ¿ya? Mesoamérica es un concepto cultural, es un concepto geográfico, es un concepto económico, ¿ya? Que abarca parte del territorio de México, ¿ya? Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, muy poco de Costa Rica, ¿ya? Y entonces en este territorio se desarrollaron grandes culturas, ¿ya? Entonces es un concepto no solo geográfico, ¿ya? ¿Quién le denomina Mesoamérica? Le denomina Paul Kirchhoff y vamos a ver por qué. Es una región cultural, geográfica, ¿ya? Entonces, que abarca ese territorio. ¿Qué culturas se desarrollan? Se desarrolla la cultura maya, ¿ya? Que es la que nos interesa para el territorio de lo que hoy constituye Guatemala, ¿ya? Él fue Paul Kirchhoff, ¿ya? Y él es antropólogo alemán que hizo todo su trabajo en el área de México, ¿ya? Y él al estar haciendo sus investigaciones se dio cuenta de que tenían actividades distintas, ¿ya? Perdón, muy similares, ¿ya? Esos territorios, que tenían ciertas características que los hacía similares, ¿ya? Y que este territorio pues era rico en recursos naturales, ¿ya? Pero también en situaciones culturales. Y vamos a ver qué características consideró para denominar a ese territorio como Mesoamérica. Bueno, él fue por Kirchhoff. Entonces tenemos culturas como la teotihuacana, la olmeca, la maya, ¿ya? A la cultura olmeca se le conoce como la cultura madre de la cultura maya, ¿ya? Que es de donde se deriva. Aunque en la actualidad muchos investigadores han debatido esto, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque Guatemala ha arrojado evidencias sobre esta situación. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Bueno, ¿qué consideró Paul Kirchhoff para denominarle Mesoamérica a este territorio? Similitudes en el clima, climas cálidos, abundancia de recursos, ¿ya? Cuestiones idiomáticas, similitudes lingüísticas y culturales, ¿ya? Esto es, vamos a ver, Marisol. ¿Se escucha, jóvenes? Licenciada, se le escucha muy bien. Muchas gracias. ¿Qué está diciendo acá? Vamos a ver. Tal vez era Marisol, puede el ser su internet de ella. conexión. Puede ser su conexión. Ya, bueno. Entonces, también en este territorio pues se utilizó la coa, ¿ya? Si vieron ustedes las puntas de lanza, ¿ya? El palo plantador, ya que sirve para en la técnica de la agricultura. Además, la nixtamalización, o sea, el uso del mineral de la cal para la cocción de ¿qué? Maíz. Para la cocción del maíz, ¿ya? Y entonces, y
la, ¿cómo se llama? La utilización de también de la cerámica, ¿ya? Como una manera de tanto para el comercio como también una cerámica religiosa. A ver, Rafael, y luego Selene. No sé, mi pregunta es si solo fue la única, ¿cómo te fueron construyendo las demás civilizaciones además de la maya? Que si hubieron más civilizaciones además de la maya. Que cómo se fueron haciendo, porque también están los aztecas. Sí, lo que sucede en el área azteca, que depende del tronco común de los antiguos habitantes de lo que hoy es Estados Unidos, ¿ya? Por eso la cuestión mitológica de la, ¿cómo se llama? De la migración que hubo del mito fundacional de los aztecas, ¿no? Que ellos se desarrollan posterior a la cultura maya, ¿ya? Ellos no son completamente mayas, ¿no? Son similares, pero son distintos, ¿ya? Hay cuestiones muy puntuales. Otra cosa que quiero dejar claro desde ahorita es de que los mayas no fueron un imperio, porque un imperio se caracteriza por un ejército y los mayas no. Los aztecas sí, su actividad era completamente guerrera, ¿ya? ¿Y por qué no tocamos a los aztecas y a los teotihuacanos? Porque a nosotros, para el curso de historia, nos interesa la cultura maya. Selene. Mi pregunta está un poquito con la nixtamalización. Y tal vez pareciera que no tenga nada que ver, pero me surge ahorita. ¿Alguna vez han descubierto un baño de los mayas? Sí. ¿Existía el baño? Pregunto. Sí, pero no los... Como inodoro, donde iban a evacuar. A eso me refiero, no al baño de ducha, sino a donde iban a evacuar. ¿Existe esa porque es algo tan importante, tan chistoso puede ser, pero es tan importante en la historia porque hasta eso puede dar tanta información. Y tan cotidiano. Exacto. Han encontrado baños en Honduras, Copán, en el Rosalila. Y al ir a Copán le dan un tour a uno por el sitio y entonces entra al área de las cuevas y entonces han encontrado el sitio donde estaban los desechos, a donde se iban los desechos. Y entonces ahí están los espacios donde hicieron excavaciones, donde encontraron precisamente los baños. Entonces estaban conectados a canales hidráulicos. Y es que la verdad es que nunca dicen esa parte, ¿verdad? Puede ser la vida cotidiana. Pero es tan importante porque pues da información. ¿Ya utilizaban un baño en esas épocas? Pero no, sí, pero no el concepto como en la actualidad, ¿no? Sino es pues un espacio abierto. Pues sí, porque puede mantenerse igual como por ejemplo uno va al campo, ¿verdad? Y puede ser en la misma tierra, eso puede pensar uno, sirve como abono, no es nada fuera de, pero sí. Ya ahí. Sí, lo que sucede es de que la evidencia del maya de a pie, del maya común, del pueblo, no existe porque ellos vivían en pequeñas aldeas. Lo que ha quedado pues es parte de lo que se puede excavar, en donde vivía pues la élite, ¿no? Entonces también hay que ir como desmitificando un poco al maya, ¿no? Porque sí hay muchas cosas en la organización social, ¿no? Que hay que ir viendo. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces tenemos algo fundamental. Si yo les pregunto a ustedes, miren en su mesa y qué de lo maya tienen en su mesa hoy en día. La madera. Tortillas. ¿Qué más? Una servilleta típica. No. 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 Vamos a ver de los más. ¿Qué en su mesa comida? ¿Qué comida maya tienen hoy en su mesa?
Frijoles. El frijol. Frijoles. ¿Qué más? Maíz. Aquí. El maíz, y recuérdense, el maíz con el significado no solo de alimentación, sino el significado mítico que tiene también, religioso. Y el hombre perfecto, según el Popol Vuh, era el hombre de... Era el nombre de maíz. De maíz. Y entonces, como principal alimentación. Entonces, frijoles, tortillas, también los tamalitos, ¿ya? Los tamalitos de viaje que le dicen comúnmente, ¿ya? Cacao. El cacao también con su significado religioso, ¿ya? Monetario. Para el trueque, ¿sí? Los aguacates, también. Es de Si origen no estoy mal, la mesoamericano. papa si no estoy mal, la papa es de América. Sí, pero es de América del Sur, no es maya. No es maya. A ver, el chile, la calabaza o el ayote. ¿Ya? Esos son completamente maya. Y los comales para las tortillas. El sistema milpa. ¿Sí? Toda la cuestión, todo de la milpa. Y técnicas de agricultura que aún funcionan en el área mexicana, funcionaran perfectamente. Entonces vemos, jóvenes, de que esto es parte y era de uso mesoamericano, no era de uso solamente de los mayas de aquí de Guatemala, no. Entonces vamos a que las fronteras geográficas hoy en día no son las mismas que las fronteras culturales. Eso es totalmente distinto. Los estados nacionales se formaron muy tardíamente. Ahora que vengan y nos digan, es que el antiguo mexicano desde el descubrimiento de América, no. ¿Ya? Desde los aztecas eran los mexicanos, eran mexicas, ¿ya? En el área la cuestión maya de que eran los guatemaltecos, no, era la cultura mesoamericana, ¿ya? Eso que quede muy, muy bien claro. Bueno, nos quedamos el día de hoy, ¿ya? Espero que vayan ustedes leyendo, ya vayan de la mano, por favor, porque aquí sí tenemos que ir al día con las lecturas. Entonces, que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Muchas gracias, Lick. Nos vemos. Buenas tardes. Licenciada. Tarde. Gracias.